pero el mundo no ha salido de nosotros. Y cuando venga el momento clave, el momento crítico, donde tenemos que pararnos por Jesús y tenemos que resistir al mundo en tiempos de crisis, que nos pudiera pasar lo mismo que le pasó a la esposa de Lot. Yo me pregunto, en cuanto a mí mismo, y yo creo que todos nosotros, los jóvenes que estamos reunidos aquí, tenemos que hacernos la misma pregunta. Ahora, quiero invitarles a ir conmigo para el pasaje que especialmente vamos a estudiar en nuestro primer tema juntos. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3. Y vamos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 1 al 6. Sin embargo, antes de leer estos versículos, quisiera leer del capítulo 2 los versículos 15 hasta el versículo 17. Génesis 2 y el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. ¿Palabra de Dios, sí o no? ¿Estaba claro? Sí, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Pregunto, ¿la palabra de Dios estaba clara? Clarísima. ¿El mandato de Dios era sencillo o era complicado de obedecer? No era complicado, era sencillo. Dios podría haberles puesto una prueba más grande, pero sencillamente les dijo: de todos los árboles comen, pero de este árbol no pueden comer, porque si comen del árbol van a morir. Pero todos sabemos que en el huerto del Edén había una serpiente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Satanás se presentó como serpiente o usando la serpiente? El espíritu de profecía lo deja muy en claro. Lo que pasa es que Dios le había dicho a Adán y Eva que del cielo había caído un majestuoso ángel que iba a venir al huerto e iba a tratar de convencerlos de que comieran del árbol. Y Satanás sabía que si él se presentaba como era, como un ángel, inmediatamente Adán o Eva iban a decir: ¡ja! Dios nos dijo que un ángel excelso cayó del cielo y que nos iba a tratar de convencer de que comiéramos del árbol. Tú tienes que ser ese ángel. No hubiera sido ningún engaño. Así que Satanás se disfrazó. Y lo que quiero que notemos, jóvenes, es que Satanás usó 5 métodos para llevar a Eva y a Adán, nuestros primeros padres, a desobedecer a Dios. Vamos al versículo 1 y vamos a analizar esos 5 métodos que usó Satanás. Dice en el versículo 1: empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Paremos un momento allí. ¿Cuántos de ustedes conocen una serpiente que habla? ¿Qué harían si fueran a un zoológico y están en el serpentario y llegan a un lugar allí a donde está una anaconda, y de repente, cuando están parados ahí en el vidrio, se levanta la cabeza de la anaconda y dice: buenas tardes? ¿Qué harían? Les apuesto que salen corriendo a millón, porque todos sabemos que las serpientes no hablan. Yo pregunto, ¿para que una serpiente hablara tendría que ser un milagro? Ustedes recuerdan que en el burro de Balaam no fue el que habló,
fue el ángel. Y en Génesis no fue la serpiente la que habló, fue un ángel también. Fue Satanás. Pero era un milagro mentiroso. Porque aparentemente le dio la capacidad a la serpiente ¿de qué? De hablar. Es decir, Satanás quería que Eva desobedeciera a Dios y para eso usó un milagro mentiroso. Es decir, el primer método que usa Satanás es desempeñar milagros mentirosos con el fin de que desobedezcamos la palabra de Dios. Tiene un propósito especial. No es solamente engañar. El propósito de Satanás es usar estos 5 métodos para que desobedezcamos la palabra clara de Dios. Porque la palabra estaba clara. No era ambigua. Oh, ¿cuál árbol, Señor? Eva sabía cuál árbol. Porque ella, vamos a encontrar, le dijo a la serpiente, el árbol que está en medio del huerto. Sabía cuál era el árbol. Es decir, el primer método que usa Satanás es hacer milagros mentirosos. Yo pregunto, tanto Mateo 24 como el libro de Apocalipsis dice que Satanás en los últimos días va a usar milagros mentirosos para engañar a la raza humana. Los estamos viendo. En las iglesias cristianas estamos viendo señales y prodigios y milagros. Y las muchedumbres siguen a ciertos ministros que son curanderos. Porque a la gente le encanta seguir los milagros. Igual que en los días de Jesús. En Juan 6 dice que la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Por las señales y los prodigios. Cuánto más sencillo hubiera sido para Eva decir, bueno, yo sé que la serpiente no habla y yo te veo hablando, pero el problema es que tú me estás tratando de decir que desobedezca la palabra de Dios y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. No nos fijamos en el milagro sino en la palabra. Hacemos lo que la palabra dice. Primer método que usó Satanás. Pero usó un segundo método. Sigamos leyendo. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahora escuchen bien, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿está la serpiente citando la palabra de Dios? Sí, pero ¿cómo la está citando? La está citando mal. Está torciendo la palabra de Dios. Y Eva, en vez de sospechar inmediatamente y decir, oye, pero este dice que no podemos comer de todo el árbol del huerto, entonces Dios no dijo eso, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. En vez de eso, Eva comenzó un diálogo con la serpiente. Cuidado, empezamos una discusión con el diablo, porque siempre salimos perdiendo. El diablo citó la palabra de Dios, pero la citó mal. Yo pregunto, en los últimos días, ¿Satanás va a usar este método en el mundo cristiano? ¿Cómo usa la gente la Biblia para comprobar que el domingo, por ejemplo, es el día de reposo? ¿Acaso no dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor? ¿Acaso Jesús no resucitó el primer día de la semana? Allí lo dice. ¿Acaso la Biblia no dice que el rico se puso a hablar con Lázaro en el infierno? ¿Acaso la Biblia no dice que Pablo quería estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Torcer la palabra de Dios, desfigurar la palabra de Dios, añadirle, quitarle a la palabra de Dios. Sencillamente Eva debería haber dicho, Dios nos dijo que no comieron de él. Este es un mentiroso. Hay que sospechar porque le está exagerando lo que dijo Dios. Enseguida debería haber sospechado.
Pero en vez de eso, empezó a conversar con la serpiente, a jugar con la tentación.